Bueno, muy bien, estamos por CX30, Radio Nacional, 1130M, ya está con nosotros Raúl Viñas, por el Movimiento Uruguay Sustentable. Te digo que te podés comunicar a nuestra producción al 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos. También estamos por internet, radionacional.com.uy, libertas.uy, que es la web de nuestra organización Libertas. También en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y en YouTube, mira en donde estamos. En YouTube tenés la edición de cada una de las columnas. Una vez realizado el programa, ahora en vivo, sí estamos en vivo por Facebook. Después tenés la edición de cada columna en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Y también subimos todo el material a Twitter, que es @en donde estamos, y en Instagram, en donde estamos Uru. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Mateando en Rubén. esta mañana fría, húmeda, 17 grados centígrados de temperatura. Parezco un meteorólogo, pero sos tú el meteorólogo, no soy yo. Bueno, sí, pero de cualquier manera está bien que des el reporte porque tú tienes los datos seguramente más actualizados de los que tengo yo. Yo Mm, la verdad que hoy la mañana la veo fría, mm. la veo todavía húmeda, pero me da una esperanza de que mañana vamos a tener un muy lindo día, me parece. Ujú. Y está bueno de vez en Es cuando verdad, salir un poco de esta humedad y demás, es sobre verdad. todo por los problemas que se generan más que nada en el tema de transporte. O sea, el transporte aéreo hoy no tiene mucho porque hay pocos aviones volando, pero el Ujú. transporte carretero y demás, los reportes nos muestran, los accidentes que vemos Sí, también, sí, que las nieblas estas generan inconvenientes. sí, Sobre sí, todo, más que nada, no tanto ayer, sino antes de ayer, que aquí en el sí. sur no estaba prevista la niebla que se dio, una niebla además que duró todo el día porque era niebla que venía del mar, niebla marítima. Acá en el Ujú. Uruguay, aprovecho un segundo, tenemos dos tipos de niebla. La niebla de radiación, que se da en las noches despejadas, frías, cuando no se produce helada, pero se llega a producir la niebla y que sobre todo se nota en los bajos, pero que tiene una cosa, en la mañana, al no haber Mm, cobertura nubosa sobre ella, se disipa. Y la mm, niebla esta de advección, que es la niebla de aire marítimo, que es mm. muy común en las costas, que además es una niebla que incluso tiene viento, mientras Ah, que en la niebla de radiación el viento levanta la niebla, decimos claro, nosotros. claro. Hay un levante de la niebla, como el Exactamente, pueblo español, como el pueblo de Levante. pueblos del Levante, ahí Exacto, está. Bueno, exacto. en, Y en qué este caso, interesante, ya me estoy fijando en vos de pronto como candidato a meteorólogo del programa, ¿eh? Mirá qué lujo tendríamos, ¿eh? ¿sabés lo que pasa, Informe Rubén? meteorológico aparte, a cargo de Raúl Viñas. Es que yo no estoy trabajando ahora en el área operativa, o sea, lo que hago Claro, es docencia. docencia, Me claro. dedico a la docencia, sí, hasta Sí, hace unos claro. años entrenaba a todos los meteorólogos del servicio, de actual INUMED, hasta que Sí, sí. cerraron la escuela en el año Mm, 15, y ujú. actualmente ejerzo la docencia en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDI, Ah, sí. entrenando a futuros técnicos Me- licenciados en tecnologías agropecuarias mm, e ingenieros agrónomos. Seguro, Pero seguro. bueno, Mirá qué aquí bueno. estamos hoy en un Está lindo día. la meteorología agropecuaria también, claro. Es Claro, interesantísimo. Sí, sí. es Bueno, muy importante porque es un modulador de nuestra producción. Nosotros podemos tener la mejor semilla, la mejor tecnología, pero si no se dan las temperaturas adecuadas, o si falta el agua, o sobra el agua, claro. Mm, marcha. marchaste. Sí, es así. Es así. La industria a cielo abierto, como se dice siempre. Raúl, vamos a ese tema nuevamente, el tema del tren. Te dejo toda la palabra, así haces un buen informe sobre el asunto Bueno, muy bien. y que la audiencia pueda ir evaluando este tema, ¿no? Bueno, el tema del tren de UPM, el que Mm, algunos le dicen todavía ferrocarril central, copiando el nombre de aquel viejo ferrocarril de la década de 1860, que se empezó a hacer con capitales uruguayos, que se extendió hasta Durazno y 186 kilómetros de vía, y que después fue comprado por los ingleses, algo que a veces nos olvidamos, que mm, los primeros ferrocarriles del Uruguay fueron uruguayos, que tuvieron lugares tan paradigmáticos como la estación de Yatay, ahí nomás en el Paso Molino, sí. que tuvieron un desarrollo importante e incluso vías secundarias que hoy no existen, como la que iba a Santiago Vázquez, la que iba hacia el brazo Mm, oriental de la vía. Y en el interior del país lugares que terminaron aislados del tren, como por ejemplo el tren llegaba a Punta del Este. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para ir de Montevideo a las termas del Arapey, existía un ferrocarril. El ferrocarril iba por la línea Midland, o sea, por la línea central, y Central, claro. después, pasando el Río Negro en Paso de los Toros, se desviaba hacia el este, hacia Paysandú, dado que no estaba hecha la otra vía que hubiera sido más corta, la del Rincón de las Gallinas, la del puente hoy denominado Liber Seregni sobre el Río Negro,
que une Mercedes con Los Arrayanes, al otro lado, en el departamento de Río Negro. De Río Negro. Ahora una cosa, ese tren salía de Montevideo, yo me acuerdo porque yo lo tomé algunas veces con mi padre, salía de Montevideo con vagones dormitorio a las 10:20 y llegaba a Termas del Arapey, después de recorrer unos 630 kilómetros de vía, un poco más todavía, llegaba a las 15:30 del día siguiente, lo que quiere decir que ese tren demoraba 17 horas en llegar. Claro. 17 horas en la década del 70, durmiendo en un vagón dormitorio. En Paysandú se desconectaban esos vagones y se ponían los vagones de primera. Para la gente que iba en el dormitorio se pasaba a los vagones de primera con el vagón comedor. Una experiencia que lamentablemente hoy nuestros jóvenes no la tienen. Pero que era una buena experiencia, era toda una aventura llegar al norte. Ahora fíjense que poniendo 17 horas, este tren estaba desarrollando velocidades promedio de unos 35 kilómetros. Y se consideraba igualmente que era sumamente lento. Hoy estamos haciendo el tren UPM. Te iba a preguntar eso. En esa época se consideraba ya un tren lento, digamos, tecnológicamente por desactualizado. Supuesto. Demorabas 2 horas en llegar a Santa Lucía. Claro, claro. Sí, sí. Que eran 40 y pocos de kilómetros. Lo que pasa es que a la salida de Montevideo los trenes andaban aún más despacio y después aceleraban un poco en las vías, pero atendamos ese número y vamos a recordar ese número: 35 kilómetros por hora de velocidad promedio, un tren de AFE destruido, mal catalogado, con problemas, y hoy le estamos haciendo el tren UPM. Antes del tren UPM, quiero ir a esto, porque este panorama que tú das es muy interesante y muchos uruguayos no lo conocen. Cuando digo muchos uruguayos, estoy hablando de gente de pronto de 40 y pico de años, 30 y pico de años, que no tienen datos tan cercanos. No, exactamente. Esa infraestructura ferroviaria que, como bien decís tú, se fue deteriorando, que no se invirtió en tecnología, se fue desmantelando después. Es decir, Uruguay pasó a ser un país sin tren prácticamente. Bueno, incluso estaba aquella expresión como lugar común que un país sin tren no es un país que avance. Hoy por hoy vemos tanto en Europa como en China los proyectos de tren, ya hay trenes, de realidad de trenes que están a velocidades impresionantes, ¿no? Y además con tecnologías muy distintas, ¿no? Hasta hay trenes neumáticos, hay trenes eléctricos, bueno, no sé, es impresionante la historia del tren para la humanidad, lo que ha cambiado la humanidad del tren. Ciertamente. Si tú vas en España, por ejemplo, desde Santiago de Compostela a Madrid, vas en un tren de gran velocidad que desarrolla en algunos momentos 280 kilómetros por hora. Exacto. Si haces Moscú-San Petersburgo, el tren ese anda más de 200 kilómetros por hora y esa distancia, que son más de 1000 kilómetros, la recorres en 6 horas. Exacto. Pero aquí, sin ningún plan previo, apareció de pronto el proyecto de hacer otra vez el ferrocarril central. Y apareció este proyecto, evidentemente que de la mano de UPM, que es la que lo propuso, la que hizo el estudio previo, un estudio que nos costó $5 millones a los uruguayos, pero que lo hizo la empresa previo a que se decidiera armar el tren, y la empresa se lo encargó a una empresa que en aquel momento era finlandesa, que se llamaba BR Track, que decidió de por sí y ante sí que el tren tendría que ir por las mismas vías que había ido aquel ferrocarril de 1860, cuando Montevideo prácticamente terminaba pasando el Ejido, la calle Ejido me refiero, donde cuando la zona de la estación Yatay en el Paso Molino eran las quintas del Miguelete. Lamentablemente, a pesar de que incluso desde la Intendencia de Montevideo, desde la Intendencia de Canelones, ya existían planes de ordenamiento territorial que marcaban el tren por otro lugar, marcaban el tren siguiendo el eje vial de la Ruta 5 y después ingresando a la ciudad utilizando el eje vial de la Ruta 1, donde ya existe un corredor que se puede utilizar, pero lamentablemente no se utilizó. Los intendentes en aquel momento, Martínez y Orsi, pusieron violín en bolsa, lo llamaron del Ministerio de Transporte y el ministro Rossi en aquel momento dijo que existían estudios muy serios e importantes por los cuales el tren no podía pasar por esos lugares. Se los pedimos los estudios. Se los pedimos, el señor Rossi está en video, está en YouTube, que habla de que esos estudios están, de que son muy buenos, técnicamente importantes. Se los pedimos, cuando los pedimos por acceso a información pública se nos negó. Cuando fuimos a juicio, tuvieron que decir que en realidad esos estudios nunca habían sido hechos. O sea, esto que estamos teniendo hoy, de un ferrocarril para UPM que atraviesa nuestra ciudad,
que atraviesa otras ciudades en forma absolutamente irracional, Sí, como lo es el vimos caso en de el la ciudad de programa. Florida. Sí, claro. Claro, la ciudad de Florida que hace la curva. Sí, Bueno, sí, sí. todo ese tipo de cosas se podrían haber evitado. Pero O sea que ustedes tenemos un cometieron el tren. error de no consultar a la senadora Topolansky, ex senadora, porque ella capaz que lo vio. Bueno, seguimos. Una Rubén, humorada, eres ¿no? malo, eres muy Una malo, humorada. Rubén, me haces reír. Bueno, No, no, pero un humor que nunca se aplicó sobre la señora Topolansky, pero bueno, algo original de mi claro. parte. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que ese tren Mm, que no íbamos a hacer, mm, resulta que según el Ministerio de Economía y Finanzas costaba 800 millones de dólares. claro. Según la empresa iba a costar 1.000, y los uruguayos ya de entrada lo estamos pagando 2.220. Mm. Mucho más caro que un crédito que podríamos haber sacado Sí, para hacerlo, seguro. pero bueno, Sí. un tren que no nos sirve a nosotros, un tren que escuchaba a los personeros de la empresa, el señor, el ingeniero Gianbruno, Gonzalo Gianbruno, que es el jefe del proyecto, o a Matías Martínez, que es el jefe de comunicaciones, que están ahora en campaña por todas las radios, seguramente van a ir por la tuya también. Esos señores estaban diciendo que el tren era para otras empresas y demás. Y yo les traigo otra vez a colación lo que decíamos recién, de que el tren de AFE de la década del 70 andaba a 35 kilómetros por hora. Mm, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se nos habla de que este nuevo tren sería un tren moderno, mm, un tren que circularía a 80 kilómetros por hora. Pero cuando vemos el proyecto, mm, vemos que los trenes de UPM, los que van a tener la primera prioridad en el uso de la vía, de acuerdo con lo que marca el proyecto, mm, esos trenes transitarán el recorrido desde su planta en Centenario hasta su terminal portuaria en el puerto de Montevideo en 6 horas. 270 kilómetros en 6 horas. 45 kilómetros por hora. O sea, todo este gigantesco gasto, que sí, podemos casi compararlo con lo que cuesta en Europa un tren de gran velocidad. Eso que seguro. decíamos recién, Sí, que claro. circulan a 200 kilómetros por hora, Sí. termina haciéndose para un tren que circulará a 45. En gran parte porque a pesar de que nos sale tan caro, por ejemplo, el puente sobre el río G va a ser Mm, el mismo puente que se construyó en el año 1913, mm, reforzado. El puente sobre el río Santa Lucía también va a ser el mismo puente que se construyó hace más de 80 años para que circulen estos trenes. Y la mm, circulación dentro de las ciudades también les obliga a bajar la velocidad. ujú, Pero esto mm, quizás no es lo más complicado, porque eso es un problema de la empresa UPM. Lo sí. más complicado es que, además de los trenes de UPM, si tú quieres poner más trenes ahí, Mm, hay una segunda categoría que circulará haciendo el recorrido en 7 horas, 35 kilómetros por hora. Lo mismo que hacía el tren de AFE por las viejas vías de AFE, las que tú comentabas mal mantenidas, que mm, se fueron cayendo a pedazos, y que en las cuales circulaban los trenes a velocidades muy lentas y muy que se lento. supone que había que mejorarlas. Pero hay algo que todavía la frutilla de la torta es peor. Mm, La frutilla de la torta es que si tú quieres sumar más trenes para llegar a la capacidad que dicen tendría la vía de sí. transportar todo lo de UPM, más transportar una cantidad al menos similar de mercaderías, Mm, que hoy no existe, mm, porque en todo el estudio UPM va a transitar con 2 millones de toneladas y juntando incluso el arroz que viene de la estación desde el terminal de José Valle de Ordóñez, la del sí, Valle de Ordóñez, allá, el Zapicán, no, sí. disculpa, Nico Pérez, Valle de Ordóñez, ¿tá? Incluso contando eso, hay 900.000 toneladas. Mm, ¿Tá? Entonces, todo ese tren, si le quieres sumar para llegar a eso, ¿sabes cuánto demoraría en hacer el recorrido entre Montevideo y Paso de los Toros? De acuerdo a lo que está escrito en el proyecto que se mm, utilizó para el contrato, en el estudio de impacto ambiental que se presentó a la DINAMA en su momento, mm, ese tren demoraría 14 horas en hacer el recorrido de Montevideo a Paso de los Toros. Velocidad promedio, 20 kilómetros por hora. ¿Y eso por qué? mm, Porque la vía va a ser doble, está planificada doble hasta el kilómetro 26. De ahí en adelante es una vía simple con apeaderos, o sea, lugares donde un tren se tiene que detener para dejar pasar al otro. O sea, un pedacito de doble sí, vía de más o sí. menos 900 metros, que son Como solamente mínimo 16. desvío. Ujú, Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas en mm, tren y viene un tren de UPM, tienes que correr el tuyo al costado, mm, esperar a que pase, que hay veces puede ser que demore 40 minutos o una hora, o quizás hasta un poco más entre un lugar y otro, tienes que esperar a que pase para recién después retomar tu camino. Y ese es el tren
que estamos haciéndole a UPM y que se nos quiere convencer que es un tren que le sirve a los uruguayos. O Un sea que tren que estamos además, invirtiendo cifras multimillonarias para una tecnología vetusta que nos coloca otra vez en la década del 60 y 70, con cuando trenes estamos en un diésel mundo, nuevamente, ¿no? y estamos en un mundo con trenes que pueden costar esta misma cifra, como tú decís, pero con trenes que van a 250, 230 Un poco kilómetros por más, o hora. sea, acá estamos hablando Ahora, de un qué es lo que ellos aducen? ¿Qué es la carga? ¿Por qué a esa velocidad? ¿Cuál es la argumentación que ellos dan? O no han No, escuchado el tema ninguna? es que técnicamente, Rubén, la vía no les permite desarrollar Ah, mayores claro, velocidades, claro, porque en claro, algunos puntos el tren puede llegar a ser 80 kilómetros por hora, pero ingresa a una ciudad y tiene que bajar a 20, seguro. porque la vía tiene tales curvas, el trazado Sí, tiene el tales trazado, curvas. el Los trazado. puentes viejos, estamos hablando de un puente que tiene Sí, más sí, de 100 años de hierro, sí, sí. ¿tá? O sea, no El estamos puente de hablando de Alvear. una infraestructura vial, ferrovial nueva, no. Estamos hablando de un Estamos trazado hablando de una viejo, mistura, ¿no? una Diríamos, mezcla, ¿no? No es algo una mezcla. nuevo, completamente nuevo, claro, No es totalmente nuevo. claro. Y después tenemos además un par de sorpresas que Mm, estuvimos viendo en los últimos días. mm, Una de las sorpresas que nos encontramos es que al costo que ya tiene para los uruguayos el tren, le tenemos que sumar una cantidad que no la tenemos todavía, que no la sabemos, porque esa parte de los cambios de los contratos no ha sido dada a publicidad. Está mm. faltando transparencia. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? La empresa, el consorcio Vía Central dice, mire, a mí me contrataron para hacer una vía, me dijeron que iba a ser en base a un estudio técnico que hizo una empresa finlandesa, en este caso la que nombrábamos BR-Track, mm, para UPM, que el gobierno lo aceptó, que terminó pagando el Uruguay, ujú. 5 millones de dólares, volvemos a decirlo, un costo Sí, sí, bastante interesante. sí, sí, esa consultoría, Entonces, digamos. Ujú. sí, es una buena cantidad de dinero para un Sí, sí. estudio. Y el estudio no sirve. El Claro. estudio no tuvo en cuenta el subsuelo debajo de la vía actual que tenía tierra vegetal y otras cosas, entonces la empresa dice, todo esto no estaba previsto, a mí me impone mayores movimientos de tierra, me atrasa el trabajo, resultado me tienen que dar más plata. Y de acuerdo al estudio que pudimos ver de la Bolsa de Valores de Montevideo con relación al fideicomiso que les da una parte del dinero a esta empresa, vimos que ya está decidido que la empresa se cobrará estos costos extra que dice tener, que Mm, no lo sabemos, pero que dicen ellos tener, se los cobrará con una cuenta mayor al Uruguay, o sea, le pagaremos más, y además la concesión, que era 22 años, se estira. Otra ujú. concesión que sigue en el tiempo en manos de alguna persona. Claro, claro. No solamente eso, no solamente eso, también nos hemos enterado a través de ese estudio y de la presentación del informe semestral que terminó en octubre del año pasado, todavía el nuevo que viene de octubre a abril, estamos en agosto y todavía no fue presentado, no está disponible. Nos hemos enterado que en las trincheras, así le llaman, las zanjas donde el tren va a transcurrir, en la Ujú, zona de las piedras y en la zona de Montevideo de Capurro, en la zona de mm, Montevideo que corresponde al barrio de Capurro, esas zanjas iban a tener una determinada profundidad para permitir que por sobre el tren se extendiera el pantógrafo, que es la conexión del tren a los cables eléctricos a futuro. ujú, Algo parecido a lo que tenían los troles en Montevideo, pero con otra tecnología. claro. No es tan grande, es diferente. Ujú, Pero ¿qué nos enteramos? Que se le autorizó a la empresa no profundizar esas trincheras a la altura que estaba prevista en el contrato. Y con eso nunca podremos tener un tren eléctrico operando sobre esas vías. bueno, Y esa otra más. parte llama la atención, pero mira lo que pasa después. Uno dice, Tengo bueno, que la ir empresa, cerrando la nota, un Raúl. segundo nada Sí, más, la sí, empresa nos cobra más porque le sale más caro y tiene que hacer más trabajos. Pero en claro, esta parte, que la empresa va a hacer menos trabajo, que va a hacer miles de metros cúbicos menos de movimiento de tierra, ahí no recibimos nada nosotros, no hay claro, descuento. claro, O sea, claro. siempre perdemos frente a las empresas para Sí, pagar sí. un tren que es para UPM, que se hace por UPM y que lamentablemente a lo que nos va a dejar a los uruguayos es una posibilidad de accidentes graves por Mm, los productos químicos que va a transportar diariamente por el claro. medio de nuestras ciudades, pueblos, villas. Sí, sí, un contrato totalmente leonino. Y bueno, Totalmente, Rubén. Como siempre, muy totalmente. agradecido y a la zona. No, igualmente, Raúl, muchas gracias por este informe tan completo. Vamos sabiendo un poco más de todo esto. Raúl Viñas con nosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego. Nos reencontramos el próximo viernes. Raúl Viñas, Integra Movus, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Es un grupo de uruguayos, de ciudadanos totalmente independientes, apartidarios, muy preocupados por el tema ambiental y de recursos naturales y recursos económicos de nuestro país. Ya venimos, vamos a hablar con el diputado, el doctor Gustavo Subía, y vamos a plantearle como gran pregunta, dado que él tiene esa experticia, ¿qué nuevo modelo de seguridad pública estamos teniendo los uruguayos con la ley de urgente consideración? Quédate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos. Muchas gracias,